¿Y si te dijera que en lo alto de una colina en Guanajuato hay una iglesia abandonada donde las campanas no llaman a misa, sino a las almas? Esta es la historia de San Jerónimo, un lugar maldito que, cada medianoche, deja escapar un sonido profundo y antiguo. Un sonido que no todos escuchan, pero que cuando lo haces ya es demasiado tarde. Lo que vas a escuchar no es solo una leyenda rural, es un eco que ha crecido con los años. Una historia que ha consumido los curiosos, los incrédulos y a todos los que pensaron que podían entrar y salir sin consecuencias. Antes de continuar, te invito a que le des like a este video si te gustan las historias de terror que te acompañan después de apagar la luz y que te suscribas al canal para no perderte los próximos relatos que no te dejarán dormir tranquilo. Ahora sí, apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para descubrir por qué las campanas de San Jerónimo no llaman a misa, llaman por ti. Desde niño, Joaquín había escuchado historias sobre la antigua iglesia de San Jerónimo, una construcción colonial abandonada en los alrededores de Guanajuato, que aún permanecía en pie a pesar del tiempo, la humedad y el olvido. Los viejos del pueblo decían que cada noche, exactamente a la medianoche, los campanarios resonaban con una secuencia de 12 campanadas profundas, como si alguien o algo tocara los antiguos bronces desde las alturas. Para muchos, eran cuentos, leyendas repetidas por generaciones. Otros juraban haberlas escuchado con sus propios oídos, acompañadas de cantos en latín que flotaban en el aire como plegarias desde otro mundo. Joaquín, racional hasta el hueso, siempre creyó que todo eso eran fantasías. Hasta que una noche, al regresar al pueblo tras la muerte de su padre, las escuchó. El sonido fue tan real como inquietante. 12 campanadas pesadas, lentas, que parecían surgir desde las entrañas de la tierra y subir por su columna vertebral como una corriente helada. En ese instante, sintió que los murmullos de las historias que había ignorado toda su vida finalmente cobraban sentido. Después del entierro, mientras revisaba las pocas pertenencias de su padre, encontró un cuaderno cubierto de polvo, con tapas de cuero envejecido. En su interior había páginas llenas de letras torcidas, desesperadas, que relataban una obsesión creciente con aquella iglesia. Su padre había tenido sueños con ella, visiones, y escribía que cada noche escuchaba las campanas aún desde la distancia. La última frase, escrita con tinta temblorosa, decía: «Esta noche iré. Si las campanas son un llamado, responderé». Movido por una mezcla de remordimiento, curiosidad y un temor que no podía explicar, Joaquín decidió visitar la iglesia esa misma noche. Cruzó los caminos de piedra, guiado solo por la luna, hasta que la silueta oscura de San Jerónimo se alzó ante él, envuelta en hiedra y sombras. Las puertas, agrietadas pero intactas, se abrieron con un gemido seco, como si exhalaran el aire contenido por siglos. El interior estaba envuelto en una penumbra casi sólida. Bancos cubiertos de polvo, vitrales rotos, un altar en ruinas y figuras. Joaquín se detuvo en seco. Frente al altar, arrodillados en silencio sepulcral, había al menos 10 cuerpos cubiertos con hábitos oscuros. Parecían rezar. Sus rostros, momificados por el tiempo, no mostraban terror, sino una paz perturbadora, una devoción que congelaba el alma. El aire dentro de la iglesia se volvió espeso, casi irrespirable. Cada paso de Joaquín era un eco que lo traicionaba. Entonces la vio, una escalera de caracol que conducía a la torre. Subió con cuidado, mientras las paredes, resquebrajadas y húmedas, susurraban palabras en un idioma que no reconocía pero que su alma parecía comprender. En la cima, encontró la sala del campanario. El gran bronce oscuro colgaba inmóvil, pero las cadenas se agitaban levemente, como si algo invisible las meciara. En el centro del piso había un símbolo grabado en la piedra, una cruz invertida, antigua, casi borrada, y junto a ella un monje, o algo que alguna vez lo fue. Aquel ser permanecía de pie, con los ojos cerrados, moviendo los brazos en círculos lentos. Su piel era pálida y translúcida, como cera vieja. De su boca no salía sonido, pero de pronto Joaquín sintió una voz dentro de su cabeza. No era un pensamiento, era una invasión.
Un mensaje directo al alma. Si escuchaste las campanadas, ya formas parte del rezo eterno. Entonces comenzaron a sonar, una tras otra. Las campanas resonaron 12 veces, como un juicio antiguo. Cada campanada lo golpeaba desde dentro, sacudiendo su percepción del tiempo. A la última, Joaquín ya no estaba en la torre. Estaba arrodillado en el altar, junto a los otros monjes. No podía moverse, no podía gritar. Solo podía ver, desde dentro de su cuerpo inmóvil, cómo el mundo seguía su curso sin él. Su mente flotaba en un abismo silencioso, atrapada fuera del tiempo, mientras los ecos de las campanadas lo encadenaban para siempre. La mañana llegó. El sol bañó la iglesia con luz dorada, pero nadie entró. El pueblo evitaba a San Jerónimo con una mezcla de temor y respeto. Días después, una joven fotógrafa llamada Mariela, apasionada por lugares abandonados, llegó al sitio para documentarlo. Al entrar, tomó fotografías de los monjes petrificados en oración. Uno llamó su atención. Tenía entre las manos un cuaderno de cuero. Lo abrió. Reconoció la escritura temblorosa. Era de Joaquín. La última frase, escrita con tinta roja, decía: «Ahora soy campana. Cada noche yo llamo». Mariela pensó que era parte de una intervención artística, una broma macabra o una instalación conceptual. Pero aquella noche decidió regresar. Quería grabar el sonido de las campanadas. A la medianoche en punto, las escuchó. Claras, pesadas, 13 campanadas esta vez. No 12, 13. No volvió al hotel. No respondió llamadas. Su automóvil fue hallado abandonado al borde del camino. Nadie la vio salir de la iglesia. Semanas más tarde, un grupo de exploradores urbanos entró al lugar para hacer una transmisión en vivo. Encontraron a 13 figuras arrodilladas. Una de ellas aún sostenía una cámara fotográfica. Desde entonces, las campanas no cesan. Cada noche, a la medianoche, el bronce oscuro canta su letanía. Y cada vez hay una nueva nota en la melodía, una nueva alma, un nuevo nombre. Porque San Jerónimo no es solo un templo, es un instrumento. Y las campanas no llaman a misa, llaman por ti. El eco de las 13 campanadas aún flotaba en el aire cuando una nueva figura se acercó a San Jerónimo. Era un anciano de rostro curtido por el sol y las memorias, con una expresión que combinaba resignación con conocimiento. Don Elías, el último campanero vivo del pueblo, había servido en esa iglesia antes de que cerrara sus puertas décadas atrás. Siempre evitó hablar de lo que presenció aquella noche, cuando el padre Merino desapareció tras subir al campanario. Pero al escuchar sobre la desaparición de Mariela y al ver su fotografía en el periódico local, algo se quebró dentro de él. Sabía que no podía callar más. Sabía que, tarde o temprano, San Jerónimo iba a llamarlo también. Con pasos temblorosos pero decididos, don Elías cruzó el umbral de la iglesia. El aire se volvió más frío al instante, como si la piedra misma reconociera su presencia. Los vitrales parecían emitir destellos imperceptibles, como los ojos de una criatura dormida que entreabre los párpados al sentir peligro. Avanzó hacia el altar, donde los 13 cuerpos se encontraban aún en posición de rezo, inmóviles pero presentes. Una voz antigua, apenas un susurro en su oído, le dio la bienvenida. «Campanero, vuelve a tocar». El anciano no respondió. Solo inclinó la cabeza, como si aceptara un destino largamente postergado. En la torre, la campana mayor emitió un leve crujido, como si despertara de un letargo profundo. Don Elías comenzó a subir la escalera en espiral, con el crujir de sus huesos acompañando el lamento de los peldaños. Al llegar a la cima, se detuvo frente al símbolo de la cruz invertida, ahora claramente visible, recién delineado con una sustancia que parecía sangre seca. En el centro, donde antes se encontraba el monje de brazos en movimiento, solo había una sombra negra, pulsante, que latía como un corazón enfermo. A su alrededor, insectos muertos formaban un círculo perfecto, como una ofrenda ritual. Don Elías se arrodilló frente a ella y comenzó a rezar en un latín arcaico que no había pronunciado en 50 años. La torre respondió con un suspiro cavernoso.
Desde el fondo de la iglesia se escuchó un arrastre. Los cuerpos de los monjes se movieron por primera vez en décadas. Sus manos temblaron. Uno giró la cabeza. Otro emitió un sonido que no era humano, una mezcla de lamento y canto. El rezo eterno cobraba vida, alimentado por la presencia del último campanero. En la cima, don Elías tomó la cuerda y, con esfuerzo, hizo sonar la campana. Pero esta vez no fueron 12 ni 13 campanadas. Solo una, única, prolongada, un lamento metálico que pareció quebrar el cielo. Esa noche, las luces del pueblo parpadearon. Los perros aullaron, y una neblina espesa descendió de las colinas, cubriendo todo a su paso. Los niños lloraban en sus camas sin saber por qué. Los ancianos rezaban sin mirar por la ventana. Algo se había liberado, porque aquella campanada no fue una llamada, fue una apertura. En una colina cercana, un joven llamado Esteban, estudiante de antropología y obsesionado con mitologías rurales, observaba desde la distancia con sus binoculares. Había seguido el rastro de Joaquín y Mariela, recopilando datos para su tesis sobre lugares malditos en México. Al ver la neblina envolver la iglesia, sintió un tirón en el pecho. Algo dentro de él, quizás intuición, quizás herencia, le advirtió que no debía acercarse. Pero su mente racional, ávida de pruebas, venció al instinto. Al amanecer, descendió por la vereda y cruzó los mismos caminos que otros antes que él. Cuando llegó, las puertas de la iglesia estaban abiertas. Adentro, encontró silencio absoluto. Los 13 monjes seguían allí, pero ahora había un hueco entre ellos, un espacio vacío, como si una figura se hubiera levantado y marchado. Esteban sacó su grabadora, su linterna y comenzó a documentar. Mientras describía lo que veía, un murmullo comenzó a colarse en la grabación, inaudible al oído humano, pero claramente presente. Era una voz, o muchas, recitando nombres, uno tras otro, y al final de cada nombre, un susurro, presente. Esteban subió a la torre, siguiendo el mismo recorrido. Allí no encontró a don Elías, pero sí vio la campana, aún oscilando levemente, y un papel arrugado bajo ella. Lo abrió con manos temblorosas. La caligrafía era temblorosa, pero clara. No es la campana lo que llama, es lo que vive dentro. Esteban miró hacia la cruz invertida. La sombra había crecido. Ahora ocupaba medio piso. Un murmullo grave comenzó a retumbar en la torre, vibrando en sus costillas. Dio un paso atrás y la escalera desapareció. Estaba atrapado. Fuera, el día transcurría con normalidad. La gente iba y venía en el mercado. Los pájaros cantaban. Pero en San Jerónimo, el tiempo ya no obedecía a las leyes de los hombres. Esteban no pudo bajar. No podía comunicarse. Cada minuto era una hora. Cada hora, un día. En el pueblo, su desaparición fue otro misterio más. Pero esa noche, a la medianoche, las campanas no sonaron 13 veces. Sonaron 14. Y en la grabación de su cámara, que fue hallada días después por su hermana, quien insistió en verla pese a las advertencias de los locales, se escucha claramente algo imposible. Después del último repique, una voz tenue, idéntica a la de Esteban, susurra en el micrófono. «Estoy aquí, pero no por mucho». El pueblo empezó a hablar. Algunos afirmaban haber visto figuras al borde del bosque durante la madrugada, siluetas encapuchadas, inmóviles, observando desde la distancia. Otros juraban que, al pasar cerca de San Jerónimo, escuchaban rezos que no se detenían, ni siquiera a plena luz del día. Las oraciones parecían eternas, como un hilo que nunca se rompe. La gente evitaba mirar directamente hacia la iglesia, y los ancianos más sabios del lugar empezaron a colocar ofrendas en sus puertas, velas encendidas y sal gruesa. Todos sabían que algo había cambiado. Las campanas ya no tocaban solo a la medianoche. Ahora lo hacían también al amanecer. Una, luego 2, hasta llegar a 14. Luego silencio. Un silencio tan profundo que lastimaba los oídos. En la ciudad vecina, una periodista de Crónica Roja llamada Andrea Lizárraga tomó interés en el caso. Le fascinaban los sitios malditos y las desapariciones sin explicación,
Pero San Jerónimo tenía algo distinto, algo que no podía explicar. La historia tenía capas: religión, locura, folclore, desapariciones, incluso testimonios de fenómenos sonoros registrados por expertos en acústica. Andrea era escéptica, pero su curiosidad era más fuerte. Viajó sola, sin avisar a su redacción, llevando consigo un dron, una grabadora de campo y una pequeña cruz de plata, por si acaso. Al llegar al pueblo, nadie quiso hablar con ella directamente sobre la iglesia. Solo una mujer muy vieja, sentada en una banca de la plaza, le dijo sin mirarla: «San Jerónimo no se visita, San Jerónimo se acerca». Andrea no entendió del todo lo que quiso decir, pero esas palabras se quedarían con ella mucho más tiempo del que hubiera deseado. Esa misma noche, ignorando todas las advertencias, decidió instalar su equipo frente al portón principal del templo. Mientras preparaba la cámara térmica, notó que la temperatura bajaba sin explicación. Dejó de escuchar grillos. El aire era demasiado quieto. La puerta, cerrada horas antes, ahora estaba entreabierta. No hubo viento, no hubo crujidos. Solo estaba así, invitándola. Andrea encendió la linterna y entró. El interior era idéntico a las descripciones que había leído, pero había algo más. Un murmullo constante, como una respiración profunda. No humana, no animal. Parecía provenir de las paredes mismas. Caminó lentamente hacia el altar, donde los monjes seguían en oración, inmóviles, ciegos y eternos. Contó los cuerpos. 1, 2, 14. Ninguno parecía corresponder al perfil de Esteban. ¿Dónde estaba? Entonces sintió que no estaba sola. No fue un sonido, fue la certeza de una mirada clavada en su nuca. Giró la linterna hacia el lado izquierdo del templo y vio una sombra moverse. No corrió, no gritó, solo la siguió, atraída como un insecto a la luz. La sombra ascendía lentamente por la escalera en espiral, rumbo a la torre. Andrea la siguió sin pensar, sin cuestionar, con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. Al llegar, la encontró. Pero no era una sombra. Era una silueta femenina, de espaldas, con cabello largo desordenado, vestida con ropas que alguna vez fueron claras. Sostenía una cámara colgada al cuello. Andrea supo de inmediato: era Mariela. Intentó hablarle. «¿Estás bien? ¿Te llamas Mariela?», dijo con voz temblorosa. La figura no respondió, pero la campana comenzó a moverse. Lentamente, Andrea retrocedió, y entonces Mariela giró el rostro. Sus ojos eran dos cuencas vacías, de donde caían lágrimas negras. Sonrió, pero no con ternura. Era una sonrisa que dolía mirar, torcida, imposible, demasiado ancha. De su boca salió un susurro, arrastrado y seco. «La 14ª ya está. Tú eres la 15». En ese momento, la campana resonó una vez más. Andrea cayó al suelo. Su linterna rodó lejos. La oscuridad la envolvió. Desde el piso, solo podía ver el bronce oscuro meciéndose por sí solo. Algo descendía por la cuerda, como si la campana estuviera pariendo. Una figura gelatinosa, informe, colgaba de ella, y poco a poco tomaba forma. Primero unas piernas, luego brazos, después una cabeza sin rasgos definidos. Era como ver un cuerpo formarse desde la misma vibración del sonido. Andrea no podía moverse. Solo lloraba en silencio, sabiendo que si veía el rostro de aquello, no volvería a hablar. Abajo, en el templo, los 14 monjes se alzaron. Lentamente, todos al mismo tiempo, con movimientos coordinados, como marionetas de un titiritero impío. Formaron un círculo frente al altar. Uno de ellos sostenía ahora una vela encendida. El fuego era azul. Comenzaron a cantar. Un canto gutural, ininteligible, pero con un ritmo que se incrustaba en los huesos. La iglesia vibraba al compás de ese cántico. La piedra se agrietaba en silencio. Y en la torre, Andrea sintió como su cuerpo se elevaba del suelo, sin que sus pies se movieran. La última grabación encontrada en su equipo solo contenía un zumbido agudo,
seguido por un golpeteo metálico constante. Pero si uno lo escucha con auriculares muy de cerca, puede distinguir una voz que suplica. No pida ayuda, suplica silencio, como si no quisiera ser escuchada, como si el simple acto de oírla la hiciera más real. Nadie ha podido restaurar el vídeo, y quienes lo han intentado no han vuelto a dormir. Esa misma semana, la campana volvió a sonar, 15 veces. Con cada campanada, las ventanas de las casas más cercanas se empañaban, aunque no hubiera humedad. Y en la madrugada, el perro del párroco fue hallado muerto frente a la iglesia, con la lengua fuera y los ojos abiertos. No había heridas, solo un pedazo de tela entre sus patas, como un fragmento de hábito clerical antiguo, y la marca de una cruz invertida grabada en su costado, como una quemadura. Ahora, algunos creen que ya no hay vuelta atrás, que San Jerónimo ha despertado del todo, que el ciclo ha comenzado, y que cada noche las campanas no solo llaman, escogen, porque no todos los que escuchan responden, pero los que responden no vuelven a callar. Esa noche, el reloj del pueblo marcó las 12, pero las campanas no sonaron. El silencio fue tan absoluto que muchos se despertaron sobresaltados, como si el alma misma notara la ausencia de un ritual que ya formaba parte del pulso de la tierra. Durante minutos eternos, nada ocurrió, hasta que, repentinamente, todas las luces del pueblo parpadearon al unísono. Y no fue una campanada, fueron muchas, pero no eran metálicas, eran humanas, gritos, cánticos deformados, voces superpuestas como un enjambre que descendía desde el cielo y se incrustaba en las paredes de cada casa. En la plaza central, los perros ladraban hacia el norte, hacia la colina donde San Jerónimo se ocultaba entre brumas. Nadie se atrevió a mirar. Nadie excepto Sofía, la hermana de Esteban. Había regresado al pueblo con la esperanza de encontrarlo, al menos de entender qué había ocurrido. Cargaba consigo el diario de Esteban, una cruz de madera que él había tallado de niño y una decisión. Subiría al campanario. Y si era cierto que la iglesia tomaba, también debía poder devolver. El ascenso fue lento. La neblina era espesa como leche podrida, y el aire parecía pesado, como si cada paso significara sumergirse más y más en un pozo sin fondo. Al llegar al portón de la iglesia, lo encontró abierto de par en par. Dentro, la escena era familiar. Los monjes en círculo, el altar encendido con una llama azul, la sombra creciente en el techo como un pulso oscuro. Pero había algo nuevo, una figura en el centro. Andrea, aún viva, aún consciente, pero no estaba rezando. Estaba flotando. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Sofía gritó el nombre de su hermano. Nada, solo un eco frío que no regresaba. Entonces subió, decidida, por la escalera maldita. La torre parecía más alta de lo que debería ser, como si la iglesia se estirara hacia el cielo con cada nueva alma. Al llegar al campanario, no encontró a Esteban, pero la campana se movía, no colgaba, flotaba, suspendida por una fuerza invisible. Abajo de ella había una grieta en el suelo, abierta como una boca hambrienta. Desde allí ascendían susurros en decenas de lenguas, todas diciendo lo mismo: toca o escucha. Sofía no tocó la campana. En cambio, sacó el diario de su hermano, lo arrojó al hueco y gritó con todas sus fuerzas: «Llévame a mí». El eco de su voz tembló en la piedra, pero no hubo respuesta. En cambio, el campanario comenzó a derrumbarse. Ladrillos cayendo, polvo espeso, un temblor antiguo que venía desde el centro del mundo. La cruz invertida en el suelo comenzó a sangrar, literalmente, y entonces ella lo vio. Esteban, emergiendo lentamente de la sombra, con los ojos apagados, la piel cuarteada y una lágrima cayendo. Por un segundo, solo uno, él pareció recuperar la lucidez. Murmuró su nombre, Sofía, y luego, sin advertencia, se desvaneció en polvo frente a sus ojos. La campana cayó, no con estruendo, no con violencia. Cayó como un pétalo muerto, y con su caída, todo terminó. El rezo cesó.
Los monjes cayeron de rodillas y se deshicieron en cenizas. La llama azul se extinguió, y la neblina fue arrastrada como si el viento la chupara hacia el vacío. Al día siguiente, el pueblo despertó con una sensación distinta, más liviana, más humana. San Jerónimo seguía allí, pero sus puertas estaban selladas por dentro. Una hiedra espesa y viva cubría la entrada, como si la iglesia respirara con alivio. No hubo más campanadas, no hubo más desapariciones, solo el recuerdo y la certeza, enterrada en el inconsciente colectivo, de que algo había sido contenido, no destruido, solo dormido, como un monstruo satisfecho por ahora. Sofía nunca volvió al pueblo. Dicen que vive en Oaxaca, que se dedicó al estudio de religiones perdidas y lenguas muertas, pero nadie la ha visto desde entonces. A veces, manda cartas sin remitente al antiguo correo del pueblo, una línea cada vez, frases sueltas, crípticas, como «La campana aún me llama», o «El rezo nunca termina», o la más reciente, «Cuando vuelva a sonar, corran». Y así, San Jerónimo quedó en pie, abandonada, envuelta en vegetación, enterrada en el miedo. Pero cada año, en el aniversario de la última campanada, los niños del pueblo tienen prohibido salir después del anochecer, porque algunos juran que esa noche, a medianoche, el viento trae un eco. Lejano, sí, pero inconfundible. No una campana, sino 14, y luego una pausa, un silencio que grita, una espera, para la número 15. ¿Y tú, la escuchas?